Toyota Prius cuarta generación. Entonces, ya lo decía, muchas felicidades, que sean muchos más. Un gran esfuerzo que merece un fuerte aplauso. Quiero empezar hablando de esta tecnología de Toyota Prius con esta imagen de este caballo. ¿Qué tiene que ver este caballo con el automovilismo? ¿Qué tiene que ver este caballo con los vehículos híbridos o eventualmente con los vehículos eléctricos? Déjenme decirle que este caballo se encuentra en la entrada al Museo de Mercedes-Benz en Alemania, a la entrada a las salas de exhibición después de pasar el lobby, ¿no? Entonces sale uno del elevador que está en esta parte de aquí. Pueden hacer ustedes, igual que yo, un recorrido virtual, o si alguien tiene la posibilidad de ir, pues aún mejor. En mi caso hice un recorrido virtual y aquí se encuentra este caballo. Y en la base de donde está el caballo, en esta parte de aquí, se lee lo siguiente: creo en el caballo. El automóvil es más que un fenómeno transitorio. Esto lo dijo el emperador Wilhelm II, ¿no? Y quizá tenga más de un siglo que mencionó esas palabras. ¿Qué pensaría este emperador si hoy viera la tecnología que está disponible y qué pasó con el caballo y qué pasó con el vehículo como medio de transporte? Así hoy día hay muchas personas que dicen que los vehículos eléctricos son solo una moda, ¿no? Los híbridos creo que solo serán un fenómeno transitorio de la máquina de combustión interna a los vehículos eléctricos, pero dudo mucho que vayan a desaparecer los vehículos eléctricos o híbridos. Llegaron para quedarse y solo estamos viviendo con los vehículos híbridos, repito, un fenómeno transitorio. Híbridos. ¿Qué se entiende por un vehículo híbrido? Esta es una primera e interesante pregunta que nos deberíamos de plantear, ¿no? ¿Qué es un vehículo híbrido? Quiere decir que tiene dos fuentes de propulsión, ¿no? Fuentes de propulsión. Normalmente un ICE, que es un ICE, es una máquina de combustión interna, por sus siglas en inglés, Internal Combustion Engine, y uno o más motores. Nosotros, cuando trabajamos con los vehículos convencionales, tienen máquinas de combustión interna. El motor de arranque es un motor. Entonces es importante comenzar por definir la diferencia entre una máquina de combustión interna y un motor. El motor es eléctrico. Hablando de tecnología, de esta tecnología que nos ocupa, los vehículos eléctricos e híbridos podemos clasificarlos de acuerdo a la recarga de energía, como sigue. Porque aquí hay un poco de confusión entre lo que es un híbrido recargable, un eléctrico de rango extendido, un eléctrico y un vehículo de celdas de combustión. El Prius, que es el vehículo que nos ocupa en esta ocasión, es un vehículo híbrido, ¿sí? Simplemente híbrido. Bueno, aquí pueden ver ustedes que tanto los híbridos como los híbridos recargables, como los eléctricos de rango extendido, están enmarcados en un rectángulo color gris. ¿Por qué lo hice así? El objetivo es señalar de manera gráfica que este grupo de vehículos utilizan hidrocarburos, ¿no? El Prius utiliza gasolina. Eventualmente habrá países donde pueden ver vehículos híbridos con diésel, ¿no? Entonces, bueno, en este caso los híbridos recargables y los eléctricos de rango extendido. Un ejemplo de un eléctrico de rango extendido sería un Chevrolet Volt, por ejemplo, ¿no? Todos estos van a usar combustible.
Después, vemos que los híbridos recargables, los eléctricos de rango extendido y por último los eléctricos, están incluidos en un grupo que está en color verde. Esto quiere decir que además de usar combustible, en el caso de los híbridos recargables y los eléctricos de rango extendido, se pueden conectar a la toma de electricidad en nuestros inmuebles, ¿no? O en las estaciones de carga. Los eléctricos, si lo vemos, únicamente están en verde, no tienen el recuadro gris, ¿sí? Esto, su única fuente de energía es eléctrica, ¿ok? Entonces estos pueden, en el caso, los primeros dos, recargar combustible y además recargar electricidad. Los eléctricos evidentemente recargarán solo electricidad. Y podemos ver que queda ahí un último caso que dice celdas de combustible o fuel cell. Ok. Estos vehículos ocupan hidrógeno. Actualmente veía por la mañana un vehículo que puede recargar electricidad, pero también puede recargar hidrógeno. Entonces realmente aquí habría una nueva clasificación que se pudiera hacer, ¿no? Esto va a estar cambiando con nuevas tecnologías, ¿no? Pero al día de hoy son las tres fuentes de energía que tenemos, ¿no? No hay vehículos puramente solares ni ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que hay al día de hoy. Y aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, este vehículo, tenemos aquí que solo recarga combustible, ¿sí? Un vehículo híbrido, como el caso del Toyota Prius. Esta imagen es cortesía del Instituto de Investigación sobre Potencia o Energía Eléctrica, Electric Power Research Institute, ¿sí? Es de ellos esta imagen. Y bueno, un vehículo híbrido recarga combustible, tiene una máquina de combustión interna, pero también tiene uno o más motores, ¿ok? Entonces tenemos aquí un tanque de gasolina, un tanque de combustible, y tenemos una batería, ¿ok? Existe el híbrido, el plug-in hybrid, que es el híbrido que se puede conectar a la energía eléctrica, ¿sí? Además, entonces aquí te dice, este ocupa combustible, pero además electricidad. Entonces, tenemos gasolina y electricidad de la red, ¿no? Aquí podemos verlo. Es un híbrido enchufable. En México no se vende el Prius plug-in, que se llama Prius Prime. Y existen vehículos eléctricos que dependen 100% de la recarga de electricidad. ¿Ok? ¿Está? Vean el tamaño del tanque de gasolina. Eso fue el primer vehículo híbrido. ¿Cuál creen ustedes que haya sido el primer vehículo híbrido en la historia? En la historia del automóvil. Estoy seguro de que todos conocen al ingeniero, bueno, conocen al menos de nombre, al ingeniero Ferdinand Porsche. ¿Han oído hablar de él? ¿Quién nos ha maravillado con los 911? ¿No? Con los Boxster, con las Cayenne, con toda esta maravilla de vehículos. Bueno, pues este es el primer vehículo híbrido que se produjo, que se comercializó. Es un diseño Lochner Porsche. De hecho, el ingeniero lo corrió pues, allá por principios de los años 1900. Tenía dos motores eléctricos. Digo, no es la manera correcta de decirlo, es un pleonasmo, pero con la finalidad de hacer énfasis. Dos motores eléctricos, uno en cada rueda. Aquí podemos ver uno y el segundo de ellos. ¿Sí?
aquí están, y una máquina de combustión interna. De este Sempervivus, así se llamaba, lo presentaron en la Feria de París, en la Feria Mundial de París, en el año 1900, hubo una versión con tracción en las 4 ruedas. Entonces, este es el primer vehículo híbrido en la historia. ¿Sí? Existen, por ejemplo, una versión, búsquenlo en internet, en Google o en el buscador que acostumbren, un Goods que se vendió en 1915 o a partir de 1915 en Estados Unidos, un vehículo híbrido también. Existen vehículos de transporte, existe mucho desarrollo a principios del siglo pasado sobre vehículos híbridos. El problema ayer como hoy ha sido el rendimiento a las baterías. Bueno, ya en la era moderna, el primer vehículo que se comercializa en América con nuestros vecinos del norte es el Honda Insight. El más vendido del mundo hasta el día de hoy es el Prius. De hecho, fue el primero. De hecho, Prius es una palabra en latín, que significa primero, ¿no? Pero en Estados Unidos le comieron el mercado a Toyota y el primero que se vende por unos meses de anticipación es el Honda Insight. La configuración es totalmente distinta, ¿no? Esta solo tiene un motor generador, el Prius tiene 2, ¿no? Pero bueno, el primero que se vende en América es el Honda Insight hace alrededor de 20 años. Un poco después aparece la primera generación de Prius en América, repito, en Japón se vendió un par de años antes, y este es el Toyota Prius de primera generación. ¿Sí? Todavía si buscan ahí en Estados Unidos, hay varios de estos que todavía están funcionando, ¿no? Tenía un mayor voltaje que el actual, como nota aquí interesante, es porque el inversor no tenía un power booster, no aumentaba el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje de la batería era el voltaje que llegaba al motor generador. Toyota Prius de segunda generación. Este se empieza a vender por ahí del 2004, 2005 hasta alrededor del 2009 en Estados Unidos. Evidentemente en México no se vendió esta generación de Prius. Cosas muy interesantes en esta área de la defensa. Tenía un recipiente térmico que podría almacenar el refrigerante hasta por 3 días. ¿Cuál era la idea? Llevar al ICE, a la máquina de combustión interna, de una manera muy, muy, muy rápida a su temperatura de operación, ¿no? Tenía también un convertidor catalítico de 3 vías, cuya parte exterior tenía una trampa, tenía un depósito para hidrocarburos. Esto permitía que en los arranques en frío, todos estos hidrocarburos se fueran almacenando y cuando la computadora lo determinara oportuno, cuando el catalizador estuviera a una temperatura adecuada, poder liberar estos hidrocarburos para que reaccionaran en el convertidor catalítico, ¿no? 2 características muy interesantes de este vehículo. Repito, este no se vendió en México. 2009, 2010, llega la tercera generación. Aquí en México, a partir del 2010, en los concesionarios se empieza a vender Prius tercera generación. Se vende hasta el 2015, principios del 2016. 2016 sale el Prius de cuarta generación. El diseño empieza a cambiar un poco, a verse más moderno, ¿sí? Este vehículo tiene características sumamente interesantes. Tiene una batería de 201.7 volts de níquel metal. Tiene un inversor con un power booster que podría llevar el voltaje de estos 201.7 volts hasta 650 volts de corriente directa para después ser convertidos a corriente alterna para el motor generador 1, que ya platicaremos sus funciones, y el motor generador 2.
La versión Premium tenía un toldo solar, ¿sí?, que mediante celdas podrían convertir la energía, la radiación del sol, en energía eléctrica para mantener el habitáculo a una temperatura adecuada, digamos, no demasiado caliente, básicamente, y de manera indirecta ayudar a que las baterías no tuvieran un incremento de temperatura tan importante. Las baterías se encuentran en la parte posterior del vehículo. ¿Okay? Muy parecido el tren motriz al que monta actualmente el Prius de cuarta generación. Y aquí ya tenemos un Prius de cuarta generación, es lo que hasta el día de hoy se puede comprar en los concesionarios, ¿no? Es evidente que está por llegar una quinta generación. Lo mismo, 201.7 volts, níquel metal. Existen versiones del Prius Prime. Ya decía que el Prius Prime es el vehículo que tiene la capacidad o el equipamiento para conectarse a la red eléctrica. ¿Sí? Se puede conectar a la red eléctrica y de esta manera recargar la batería con corriente alterna. Aquí internamente lleva un inversor para rectificar a corriente directa y recargar la batería. Entonces aquí iría un inversor y acá la batería se carga con corriente directa. No se vende en México el Prius Prime, solo el Prius convencional. Para el Prius Prime hay una batería de ion litio, ¿no? Entonces estamos hablando de que primeras generaciones, níquel metal, ya a fechas más recientes empiezan a utilizar ion litio también. Se rumora que, o es un objetivo de Toyota, ser el primer fabricante del mundo en tener baterías de estado sólido. Veremos qué pasa. Bueno, en México solo se vende la versión básica en dos niveles de equipamiento, la base y la premium. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el premium trae GPS, trae vestiduras en piel, trae cargador inductivo para dispositivos electrónicos como el celular y creo yo que hasta ahí, ¿no? No recuerdo alguna otra diferencia importante. Hay Prius, si ustedes se meten allá a googlear un poco en internet, hay Prius que verán con rines y hay otros que verán con tapones. Esa es una cosa muy peculiar. Debajo de los tapones, los Prius tienen rines de aleación, todos, ¿no? Todos. Ya platicaremos de ello. ¿Por qué cubrir los rines de aleación con tapones, ¿no? De hecho, incluso tienen forma diferente en el eje delantero y en el eje posterior. Bueno, en otros países se venden versiones recargables y extendidas. Ya les platiqué que la versión recargable mediante la corriente alterna se los conoce como Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ¿no? PHEV. El equipamiento también es totalmente disponible, diferente al que hay disponible en México y en otros países. Tiene en otros países piloto inteligente, detector de obstáculos laterales, se estaciona solo. Vamos, el nivel de equipamiento de México contra otros países es totalmente diferente también. Bueno, entonces, plug-in hybrid se ven en otros países, se conoce como Prius Prime, y también existen versiones extendidas que Prius B o Prius V, ¿no? Es como un tipo guayín. Tampoco se vende en México. El Prius C, la C es de Compact, Prius Compact, y este ya está descontinuado en algunos países. En México se sigue vendiendo. Tiene una batería de 144 volts. Aquí estamos, ¿no? Ya platicaba, vamos hacia la quinta generación, eventualmente con baterías de ion litio y veremos cómo es el diseño, ¿no? Y en la página de One Hybrid he subido algunos bosquejos que
bocetos que he encontrado. Pero ¿a dónde iremos? ¿Qué se está vendiendo en países más desarrollados o en países desarrollados en realidad o con otro poder adquisitivo? Bueno, esto es lo que, además del Prius, de la RAV4, de toda del Camry híbrido, se está vendiendo, esto es como el tope de tecnología que tiene Toyota. Toyota Mirai de segunda generación. Este es un vehículo de fuel cell o de celdas de combustible. Aquí pueden ver, voy a poner aquí una flecha. Aquí pueden ver el depósito para recargar, para recarga, ¿no? Simplemente para recarga. Muy parecido a lo que estamos acostumbrados. Bueno, la única diferencia es que este vehículo se recarga con hidrógeno. El tiempo de recarga es similar a lo que estamos acostumbrados y la autonomía del vehículo, el hidrógeno, también le proporciona una autonomía en un tanque lleno de 600, 800 kilómetros al Toyota Mirai. Entonces, algo mucho más parecido, muy similar a lo que estamos acostumbrados a tiempo de recarga y autonomía, ¿no? Autonomía, por ejemplo, de un Prius de lo que se vende en México, ¿no? De un híbrido, simplemente cuidando ciertos aspectos de manejo y de mantenimiento del vehículo, yo les puedo decir que le llegan a sacar más de 1000 kilómetros a un tanque de 40, 43 litros. Entonces, bueno, alguna cosa peculiar de este carro pudiera ser que utiliza, bueno, este no es híbrido, este es de fuel cell, de celdas de combustible, utiliza un motor eléctrico, ¿no? Para propulsar el vehículo. La electricidad se genera a partir de la reacción del hidrógeno con el oxígeno. Pero déjenme contarles que tiene un turbo eléctrico. ¿Para qué quisiera un vehículo que no tiene un ICE, no tiene una máquina de combustión interna, tener un turbo eléctrico? Sería una pregunta interesante que nos deberíamos de hacer. ¿Sí? La razón de esto es el oxígeno que hay en el aire. El aire que respiramos tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. ¿Sí? Entonces, ese oxígeno se necesita para reaccionar con el hidrógeno en las celdas de combustible y así generar electricidad. Por eso es que se necesita un turbo eléctrico, para poder tener mayor presión, mayor caudal de oxígeno. Una pregunta sumamente importante es, ¿cuándo debo de usar equipo de protección? ¿No? Esa es una de las preguntas que siempre me encuentro en los cursos. ¿Cuándo sí uso equipo de protección? ¿Cuándo no uso equipo de protección? Es muy simple. Debo de usarlo cuando interactúo con componentes cuyo voltaje es mayor que 60 volts y se identifican por su cableado color naranja intenso, ¿no? Conforme nos vamos adecuando a estas nuevas tecnologías, empezaremos a ver que cada día hay más y más y más vehículos con sistemas de 48 volts, ¿no? Se llaman mild hybrid. Mild hybrid. Son sistemas de 48 volts y pueden tener cables azul claro como el tono que estoy utilizando para dibujar, o pueden tener cables color amarillo con 48 volts. En estos equipos
o en estas tecnologías, al no llegar a 60 volts, pues no es necesario utilizar equipo de protección. Cuando tenemos más de 60, y el color del cableado es naranja intenso, es indispensable utilizar equipo de protección. ¿No? Así, por ejemplo, en este Prius, pudiéramos ver, este es un Prius cuarta generación, que aquí se alcanzan a identificar cableado en color naranja. Este va hacia el compresor, que va en la parte de acá, es un compresor eléctrico, y este de aquí viene de la batería, ¿no? Hacia el transeje salen en esta parte de acá los conectores. Cuando voy a hacer mediciones y hasta verificar que no hay alto voltaje en el circuito, cuando manipulo estos componentes con cableado color naranja intenso, debo de utilizar equipo de protección. Peligro de muerte, es verdad. El primer error en estos vehículos puede ser el último. En el Prius encontramos alto voltaje potencialmente mortal entre la batería de alto voltaje al conjunto inversor-conversor y de este al compresor eléctrico y evidentemente a los motores generadores. Entonces aquí podemos ver la batería de alto voltaje, decía el cableado que va hacia el inversor y conversor. A esto se le denomina electrónica de potencia. Si ven un manual en inglés, va a referirse a algo que se llama Power Electronics. Porque si de por sí no hay mucha información y la poca que hay está en inglés. Entonces, así es como lo van a encontrar. Power Electronics. Power Electronics. ¿Ok? Entonces, de aquí bajan 6 cables hacia el motor generador 1 y 2. Y de por acá van hacia el compresor de aire acondicionado. Compresor eléctrico 100%. Ahí es donde hay alto voltaje en el Prius de cuarta generación. En el de tercera también. Bueno, para realizar mediciones en estos componentes debemos de utilizar guantes categoría 0, mayor que 1000 volts, y equipo de medición, multímetro, cables, caimanes, megaómetro, miliómetro, categoría 3 o superior. La categoría habla del nivel de aislamiento, del nivel de protección a una descarga eléctrica que nos ofrece un equipo de medición. Nunca jamás debemos de realizar mediciones en componentes de alto voltaje sin el equipo, protección y entrenamiento adecuado. Estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Muy importante. ¿Hasta cuándo voy a utilizar equipo de protección? Hasta estar cierto, hasta estar seguro, haciendo una medición muerta, viva, muerta, de que ya está desenergizado el circuito, ¿no? Hay varias reglas que se tendrían que estudiar y por eso hablo del entrenamiento adecuado. ¿Qué componentes tiene? Hablando del alto voltaje. Aquí podemos ver una muy buena vista lateral del vehículo. ¿Qué componentes tiene? Bueno, tenemos una batería, ya les decía yo, puede ser níquel metal o puede ser ion litio. Estaremos hablando en un momento más a detalle de este componente. Componente 2, ya se los dije en inglés y en español, electrónica potencia. Transeje, ¿no? Tenemos 2 motores generadores, al menos una vez más en la versión que se vende en México.
Tenemos el cableado de alto voltaje, que también es una técnica muy especial de diagnóstico la que requiere y equipamiento especial. Hay códigos de error por pérdida de aislamiento y un área de sospecha debería de ser el cableado. Y bueno, el compresor eléctrico. Pero estos son básicamente los componentes principales, además del compresor que está en la parte de acá abajo, que forman parte del lo que se ve afectado por el alto voltaje, lo que se ve relacionado con el alto voltaje. Entonces, batería 1, batería de alto voltaje, conector de servicio. Existe dentro de la batería un conector de servicio. Componente 2, inversor, conversor de corriente directa a corriente directa, motor o motores generadores, compresor eléctrico y cableado. ¿Sí? Hablaremos primeramente de la batería de alto voltaje. Esta es una batería, como lo pueden ver aquí, níquel metal hidruro. Es una batería que tiene 28 módulos. A ver si lo alcanzo. Creo que aquí se va a ver. Cada sección que está ahí separada con una línea roja es un módulo. ¿Sí? 2 módulos forman un bloque, que es lo que eventualmente podemos ver en el escáner, grupos de bloques. Entonces, 2 forman un bloque. Entonces, tenemos 28 módulos. Cada módulo tiene 7.2 volts. ¿Okay? Si multiplican 28 por 7.2, les dará voltaje ligeramente superior que los 200 volts, 201.7. Aquí es la misma vista, ¿no? De la batería de níquel metal. Este espacio que está aquí es donde va el conector de servicio. Déjenme ponerlo en otro color que se vea, que resalte un poco más. Aquí va el conector de servicio. Y aquí pueden ver otra cosa interesante. El conector de servicio, quiero aprovechar en este momento para comentarles que lo único que hace es dividir el voltaje de la batería. Me ha tocado escuchar algunas participaciones, algunas exposiciones, donde dicen que deshabilita el alto voltaje. Sí se deshabilita el alto voltaje fuera de la batería, ¿no? Porque aquí hay unos componentes que se llaman contactores, lleva 3 para este vehículo, de positivo, de negativo y de precarga. Y lo que hace la unidad de control que está de este lado, la unidad de control de la batería que está en esta parte de acá, al detectar un bajo voltaje, es no cerrar los contactores, ¿no? Al menos en teoría. Y el tema aquí está en que si alguien sin experiencia, por eso insisto en el tema del entrenamiento, se confía que no hay alto voltaje aquí, puede cometer un error crítico, fatal, ¿no? Aquí hay alrededor de 100 volts en cada mitad de la batería. Bueno, entonces, observación, ojo con eso. Y esto que está aquí encerrado, con estos 2 cablecitos de color blanco, esto es un sensor de temperatura. En esta generación, en este tipo de baterías níquel metal, tienen 3 sensores de temperatura, ¿no? El aire entra por esta parte de acá. Por aquí tengo una ilustración aquí adelantito. Aquí tenemos un sensor de batería, aquí tenemos un segundo sensor de batería y un tercer sensor de temperatura de batería. Entonces la computadora, la unidad de control,
que está en esta parte de aquí, la unidad de control de la batería, está monitoreando no solo el voltaje de los bloques, sino además la temperatura. Entonces, la unidad de control monitorea voltaje. Acostumbrado a ver BV, ¿no? O así. Entonces está monitoreando voltaje y temperatura de manera constante. No solo de estos 3 sensores de temperatura, sino adicionalmente hay un sensor de temperatura de aire de admisión que está más o menos en esta parte de acá. ¿Sí? Perdón. Está en esta parte de aquí. Aquí entra un ducto y el ducto tiene el sensor de temperatura de aire de admisión. Existe otra tecnología, ion litio, ¿no? 28 celdas con 3.7 volts y solo tiene 2 módulos, ¿no? Lo mismo, el conector de servicio lo que hace es dividir el voltaje de estos módulos a la mitad. Aquí pueden ver parte del sistema de ventilación de la batería de ion litio. Este es el elemento con mayor tasa de falla. Tiene una durabilidad aproximada de 10 años o 200,000 kilómetros, es lo que más o menos manejan sus manuales Toyota. Pero con buen mantenimiento se puede alargar de manera significativa su vida útil, sobre todo en kilometraje, ¿no? Nos ha tocado ver carros con 250, 300, 400,000 kilómetros y todavía están funcionando bien, ¿no? Y en vehículos que ese kilometraje se lo han puesto en 4 años, ¿no? Más de 100,000 kilómetros por año. Están funcionando todavía, pero la clave está aquí, en esta palabrita, mantenimiento. Bueno, aquí lo que quise hacer mención, hablando de este componente, es de la importancia, vean todos los modelos que están afectados, Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Mirai, Prius, N, evidentemente una información de servicio de Toyota. De la importancia del mantenimiento del sistema de ventilación de la batería, ¿no? Dice que puede establecer estos códigos de error por polvo o contaminación en el ventilador o el filtro del sistema de enfriamiento de la batería de alto voltaje. Aquí podemos ver un detalle de este ventilador, que realmente en esta imagen no está sucio, deberían de ver cómo se llega a ver, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. Aquí quiero hacer mención de esto que estoy subrayando. Otro boletín de servicio. Dice, limpie o reemplace el ventilador y el filtro, ¿no? Y además hay que reprogramar la unidad de control, ¿no? Están dando 0,5 horas para, o 0,5 horas para limpiar y reemplazar el filtro, que son 30 minutos, y 0,7 horas, que serían algo así como 40 minutos para reprogramar la unidad de control. Una vez más, por temperatura. O sea, la temperatura es el factor que juega aquí de manera importante. Otro código de error, no, este es el mismo boletín de servicio, perdón. Aquí podemos ver de un Prius C, el filtro sucio. Lo mismo, Prius C. Y acá de una RAV4, ¿no? Entonces, insisto en la importancia de tener en cuenta esto, ¿no? Aquí podemos ver en esta muy buena imagen
cómo entra el aire, ¿sí? Por aquí tiene el sensor de temperatura de aire de admisión. Para la batería, aquí tiene un sensor, aquí tiene otro sensor y acá tiene un tercer sensor, ¿no? Los contactores, en fin, la resistencia de precarga, varios componentes. Uno de los errores más comunes es sustituir de manera arbitraria los módulos, ¿no? Desbalanceando la batería de alto voltaje y generando un problema mayor que el que ya tenía, ¿no? Dicen, ven videos en YouTube y dicen, yo le cambio la celda, que en realidad son módulos y en realidad serían bloques los que se tienen que cambiar y generan un problema aún mayor. Aquí podemos ver entonces que dos módulos forman un bloque. Esta es una celda, una segunda celda, tercera celda, cuarta, quinta, 6 celdas con un voltaje nominal de 1,2 volts cada una. Entonces nos da un voltaje por módulo de 7,2 volts para níquel, metal, hidruro. El voltaje de un bloque será de 14,4, voltaje nominal. Este representa una nueva área de oportunidad para el proveedor de reparaciones en el sector automotriz, ya que una batería nueva cuesta en Estados Unidos alrededor de $2,750, ¿no? Más impuestos. Aquí en México he llegado a oír que el concesionario las llega a vender en algunos casos hasta en 45,000 pesos. Y en días pasados me decía una persona, dice, bueno, pues 45,000 y yo la cambio. ¿Qué creen ustedes? Pues sí, es quitar y poner, es verdad. Pero ¿eso será suficiente? No. Hay que leer y llevar a cabo un manual de servicio donde las instrucciones nos hablan de que hay que hacer un procedimiento con el escáner para indicarle a la unidad de control de la batería que se está sustituyendo la batería y que esta es nueva, ¿no? Que estamos poniendo, que está en condición de nueva lo que estamos montando, ¿no? Depende el historial del vehículo, entonces, bueno, se necesita un proceso de inicialización. Depende lo que haya llevado a cambiar esta batería, es probable que se tenga que cambiar la calibración de la unidad de control, ¿no? Es probable que haya que hacer algún otro tipo de revisión, ¿no? Entonces, cambiarla, sí, seguramente, pero inicializarla, actualizar la calibración. Yo dudo mucho que lo pueda hacer alguna persona aficionada a estos vehículos, ¿no? Necesitamos una clave de acceso al servidor de Toyota. Necesitamos el manual de servicio para no cometer errores, ¿no? Sería deseable. Entonces, bueno, cuando les digan vale 45,000 en la agencia, sí. ¿Y cuánto cuesta la colocación? ¿Cuánto cuestan los procedimientos de programación? Segunda parte, el inversor, ¿no? Aquí tenemos una excelente imagen de Toyota. Estas imágenes son de Toyota, ¿sí? Donde podemos ver, por ejemplo, la salida a los dos motores generadores con sus tres fases, B, U y W, ¿sí? Parte de los componentes internos de la electrónica de potencia. Repito, la electrónica de potencia está formada por el conjunto inversor-conversor, ¿no? Que pueden, como en el caso de este Prius, ir juntos, como en el caso, por ejemplo, de las Escape de 2007, 2008, 2009, ir separados, ¿no? Eso es decisión del fabricante. Este es el elemento número 2 dentro de las áreas de oportunidad de servicio del Toyota Prius.
las fallas están relacionadas con malas prácticas al sistema de enfriamiento, que derivan en daño total del conjunto inversor-conversor. Lleva un procedimiento de puesta en servicio muy especial cuando le entró aire al sistema de enfriamiento. Entonces es indispensable tener la herramienta y hacer el procedimiento de manera adecuada. Ni qué decir de la calidad del refrigerante. Es el mismo que el del ICE, de la máquina de combustión interna, pero debe de ser de óptima calidad, ¿no? Lamentablemente nos ha tocado ver vehículos de este tipo, sobre todo de servicio público, que después de un ligero alcance se dañó, tuvo una fuga, ¿no? Se dañó el radiador eventualmente. Tiene dos sistemas de enfriamiento, uno para la máquina y otro para la electrónica de potencia. Se dañó y una ligera fuga derivó en un problema sumamente alto de reparar, por no saber cómo trabajar el sistema. El tema ahí está en que el taller ni siquiera se entera porque la falla no se presenta de inmediato, se presenta a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende del uso que le den al vehículo. Un poco de agua. Bueno, y aquí ya lo comentaba, ¿no? Nos ha tocado diagnosticar varios vehículos en los cuales después de un golpe superficial en la parte delantera, derivaron en problemas severos de la electrónica de potencia con un costo de reparación sumamente alto. Conversor. Bueno, ¿qué hace el inversor? ¿Qué hace el inversor? Bueno, invierte de la corriente directa que viene de la batería de alto voltaje a corriente alterna que va o viene de los motores generadores. Digamos que es la interfase donde se cambia de corriente alterna a corriente directa. Aquí en medio existe algo que se llama Power Booster, que está dentro del área de corriente directa, y los 201 nominales, ¿no? Podemos ver voltajes de operación de entre 185, 190 volts hasta 230 volts. El Power Booster los puede llevar hasta 650 volts de corriente directa para este Prius. Y después son convertidos a corriente alterna. Es lo que hace el inversor, invertir. Conversor. Igual está montado en esta área. Repito, se llama electrónica potencia o Power Electronics. Al conjunto de estos, electrónica potencia o Power Electronics. Y esto lo que hace es que si ya tenemos un voltaje de operación, digamos, de 200 volts, 200 volts, es un transformador a la baja y podemos ver un voltaje de entre 1350 a 14 volts en los componentes que funcionan con baja tensión. Eso es lo que hace el conversor. Es un transformador a la baja, o step down transformer, como le llaman los gringos, ¿no? Es una transmisión P610, si alcanza a ver, y aquí van los motores generadores. ¿Sí? El parking electrónico, ¿no? Para el resolvers en realidad. Y bueno, y de este lado el ICE o máquina de combustión interna. Entonces, inversor invierte corriente directa alterna y viceversa. Conversor, transformador a la baja, de alrededor de 200 volts a entre 1350 a 14 volts. ¿Okay? Motores generadores. Bueno, aquí podemos ver solo uno de ellos, que está en esta parte de acá, el otro está en esta parte de acá. No se alcanza a distinguir muy bien este de abajo. Bueno, motores generadores. En México solo se vende en Estados Unidos, en países que lo requieren. Existe otro que tiene un
tercer motor generador. En la línea de datos, en la descripción de componentes, lo van a encontrar como MGR o MG Rear, ¿no? Va montado en lo que sería el diferencial en el eje trasero. Evidentemente no hay una flecha, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Funcionar como motores. ¿Qué hace un motor? Convierte la energía eléctrica en energía mecánica, y como generadores convierten la energía mecánica ahora en energía eléctrica, ¿no? Tenemos para esta transmisión P610 un motor generador 1 que hace las veces de motor de arranque para la máquina de combustión interna, y también cuando la máquina conduce, ¿sí? Cuando la máquina conduce al motor generador, ahora genera electricidad para recargar la batería de corriente directa. Ese es el motor generador 1. El motor generador 2, ¿ok? Cuando funciona como motor, sirve para impulsar el vehículo, ¿sí? Cuando es conducido, ahora el diferencial hace que se convierta en un generador, y es lo que se conoce como frenado regenerativo, y ahora una vez más lo que hace es cargar la batería de alto voltaje. Entonces depende quién conduzca a quién. Cuando el motor conduce al diferencial, motor generador 2, sirve para que se desplace el vehículo. Cuando el diferencial conduce al motor generador 2, ahora recarga la batería. Lo decía, este es el mecanismo de parking, es un mecanismo eléctrico, es diagnosticable con el escáner, y aquí está el resolver, que es como un sensor que le indica la velocidad y la posición de las fases a la unidad de control del sistema híbrido, y también la temperatura. En esta vista se ve mucho mejor. Aquí, de hecho, se alcanza a ver la nomenclatura de la transmisión. P610. Esta ya no tiene una cadena, ¿no? Ya todo es por engranes. Y aquí pueden ver el motor generador 1, el motor generador 2. Parking, conector para el resolver. El resolver lleva un procedimiento de aprendizaje cuando se sustituye. Bueno, en este caso hasta el sensor de detonación lleva un procedimiento de aprendizaje. Entonces serán muy interesantes las fallas que se empiecen a ver conforme estos vehículos empiecen a fallar. Ya lo verán. Hay que estar bien entrenados para poder decidir enfrentar un problema de estos. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el motor generador 1 es de 23 kilowatts o 31 caballos de fuerza para el Prius Prime, ¿no? Aquí dice MG1 Resolver, ya les decía que es el Resolver, ¿no? Y acá podemos ver el motor generador 2. ¿Por qué uno o más motores? El objetivo en la mayoría de los casos es reducir las emisiones de contaminantes, y hay una coyuntura muy interesante para justificar esta tecnología. Hablando de los híbridos. Los motores tienen torque instantáneo. Recordemos que no es lo mismo un torque que una máquina de combustión interna, ¿no? Y el mayor consumo de combustible se da al romper la inercia, ¿no? Y me gusta utilizar mucho un ejemplo donde les digo, a ver, cuando tú empujas un vehículo que no arranca, ¿cuándo haces más fuerza? ¿Cuándo necesitas más fuerza para empujarlo? Cuando está detenido y comienzas a moverlo, o cuando ya se está moviendo.
esa sería la analogía de por qué un motor ayuda a reducir las emisiones de contaminantes, ¿no? Porque es cuando más fuerza se requiere y un motor tiene esta palabrita mágica, torque instantáneo. Y bueno, aquí podemos ver cómo a lo largo de las generaciones pasamos prácticamente 40 millas por galón a 55 millas por galón, ¿no? 30% más del 30%, 40% más de eficiencia en solo 20 años. Por lo tanto, su mayor eficiencia la podemos observar en condiciones de tráfico intenso, donde se hacen paradas continuas, se aprovecha el torque de los motores para acelerar y las continuas paradas para recargar la batería con frenado regenerativo. En vialidades, donde es óptimo este vehículo es alrededor de esta velocidad, 60 kilómetros por hora, en donde no hay cambios de pendiente importantes. Ahí es donde se mueve como pez en el agua el vehículo. Y como lo dice aquí, al frenar, regenera, es decir, carga la batería, al acelerar, descarga la batería. Compresor eléctrico, bueno, este vehículo tiene el objetivo de que para reducir emisiones de contaminantes será importante tener el menor tiempo posible prendida la máquina de combustión interna. Entonces, eso en un vehículo tradicional está peleado con el confort, ¿no? Porque en un vehículo convencional, con una máquina de combustión interna solamente, el compresor es movido por una banda de accesorios, ¿sí? Que va conectada a la máquina. Entonces aquí necesitamos un motor para comprimir el refrigerante, un motor de corriente alterna. Otra parte interesante es el cuadro de instrumentos. Esta palabrita ready to drive, quiere decir que el vehículo está listo para ser conducido, que ya está energizado y que tenemos alto voltaje disponible fuera de la batería, básicamente al inversor y conversor. Cuando ustedes vean esta palabra o este indicativo, si miden el voltaje de la batería de 12 volts que va en esta parte de aquí, podrán observar que hay un voltaje de entre 1350 y 14 volts. Digo, depende, ahora sí que depende el clima, ¿no? Depende el estado de carga de la batería. ¿Ok? Bueno, entonces, ready, el vehículo está energizado. En cuanto uno oprima el pedal del acelerador, podremos ver que el vehículo se comienza a desplazar, primero en modo eléctrico y depende de la demanda de potencia, pudiera prender la máquina de combustión interna. Depende también el estado de carga de la batería, ¿no? Entonces es una palabrita que cada día toma más importancia. Estado de carga, state of charge. Todo diagnóstico comienza con la batería de 12 volts, ¿no? Y un vehículo híbrido no es la excepción. Hasta el día de hoy, todos los vehículos híbridos recargables, plug-in hybrid, los vehículos eléctricos e incluso los de fuel cell utilizan una batería de 12 volts. Entonces el diagnóstico siempre comenzará con la batería de 12 volts. ¿Okay? Y aquí hay un triángulo, como antes o como ahora en un vehículo de combustión interna convencional, el signo de que algo no anda bien, en realidad de que están alteradas las emisiones, es el check engine. Bueno, ahora existe un triángulo que cuando hay una falla, prenderá un triángulo con un signo de admiración. Máquina. En esta imagen de Toyota podemos ver las bobinas COP, ¿no?
igual que lo que estamos acostumbrados. Nuestros inyectores al puerto, ¿no? Multiple Port Fuel Injection, MPFI. Podemos ver un BBT en admisión, no en escape, solo en admisión. ¿Sí? Podremos ver el múltiple de admisión, que tiene una forma muy peculiar. Ya les comentaré en un momento más por qué, ¿no? Entonces, admisión, este es un motor que funciona en ciclo Atkinson. Lo que hace es que las válvulas de admisión cierran muy tarde, ya durante la carrera de compresión, ¿sí? Esto hace que el motor sea menos potente, pero más eficiente. Si se piensa uno que entonces el aire combustible, la mezcla aire-combustible se forma en la carrera de admisión, entonces, y que al comenzar la carrera, el viaje del pistón de punto muerto inferior a punto muerto superior, en lo que de manera ideal o teórica sería llamado la carrera de compresión, pero las válvulas de admisión recordemos que pudieran seguir abiertas, entonces parte de esta mezcla aire-combustible se devolverá hacia el múltiple de admisión, ¿no? Entonces aquí encontraremos, además de aceite del sistema de ventilación positiva del cárter, además un poco de combustible. De este otro lado, la máquina, tenemos una EGR. Y me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿Cómo que una EGR si el vehículo, como una EGR externa que recircula gas de escape? Si estamos hablando de un vehículo moderno, ¿no? ¿Por qué no distribución variable en escape, ¿no? Como podemos ver en la imagen anterior. Solo tiene distribución variable en admisión. ¿Y por qué no ponerle distribución variable en escape? La respuesta es por eficiencia. La idea de un sistema de recirculación de gases de escape es reducir la cantidad de oxígeno en las cámaras de combustión para reducir de esta manera la temperatura de las cámaras, ¿no? Evitar la formación de óxidos de nitrógeno. Entonces, si yo quiero bajar la temperatura de las cámaras, de los gases primeramente, pues yo lo que quisiera es que si aquí va a entrar gas caliente del escape, pues me gustaría tratar de reducir su temperatura para que al menos saliera menos caliente, ¿sí? Y eso lo hacen con estas EGRs externas enfriadas por refrigerante. Damper de vibración, un elemento sumamente importante de estos vehículos, enfocado totalmente hacia el confort, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una máquina de combustión interna más un par de motores generadores actuando con diferentes fuerzas, ¿no? Que es muy importante el control de la vibración. Y para eso está este damper. Y prácticamente por último, ¿cómo diagnostico la máquina de combustión interna? Y no hablo de una falla sofisticada, hablo de una falla de encendido, de una falla de catalizador, de una falla de un inyector, de una marcha mínima inestable, problemas con los que usted y yo estamos acostumbrados a trabajar. O eventualmente le hizo servicio, ¿no? Y quiere verificar cómo quedaron los ajustes de combustible, en fin. ¿Cómo diagnostico la máquina si la idea es que esté apagada la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces les voy a compartir un procedimiento para modo de diagnóstico. En menos de 60 segundos debo de hacer lo siguiente. Abrir la ignición, acelerar a fondo 2 veces en parking, acelerar a fondo 2 veces en neutral, acelerar a fondo nuevamente 2 veces en parking, verificar que en el display aparezca la leyenda modo de inspección y por último arrancar la máquina.
Con eso estará en modo de diagnóstico, arrancará el ICE, la máquina de combustión interna, y aquí les puse estas otras anotaciones. En parking, la velocidad de ralentí será de aproximadamente 1000 revoluciones. Si nosotros aceleramos hasta media carrera del acelerador, únicamente subirá a 1500 revoluciones y a fondo tendremos 2500 revoluciones. ¿Sí? Así está programado. ¿Ok? Entonces, prácticamente estamos concluyendo esta exposición con motivo del 4º aniversario de Piarmex. ¿Sí? Algunos indicadores de anomalía. Consumo aumentado. Yo puse aquí la media, es de que estos vehículos dan sobre 24 kilómetros por litro en ciudad, ¿no? Repito, es donde mejor se desempeñan, donde más rendimiento tienen, es la palabra correcta, porque el vehículo puede ir y venir perfectamente, no sé, a Chihuahua, ¿no? O sea, eso es un temor de muchos usuarios. Oye, ¿y qué distancia puede recorrer? La que cualquier vehículo, mientras tenga combustible, ¿no? Entonces, en promedio dan 24 kilómetros por litro, es lo que pueden ver de la mayoría de usuarios en los foros, 24 kilómetros por litro, pero cuando el consumo va aumentando, ¿sí? Por el mismo conductor, digo, cada conductor tiene hábitos de manejo diferentes, ese es un indicador de que hay un problema ahí. Mayor tiempo de funcionamiento de la máquina, evidentemente, pues está relacionado con lo anterior, ¿no? Pero en realidad, ¿qué pasa si la batería se descarga más rápido? Pues que va a tener que funcionar más tiempo la máquina de combustión interna. Otra anomalía, o otro indicador de anomalía, siempre durante el arranque, al encender el vehículo, ready to drive, prende la máquina. Estos vehículos están diseñados para que cuando se les da lo que antes era darle marcha, aquí ya no existe la marcha, aquí recordamos que se empieza a desplazar si el estado de carga de la batería de alto voltaje es adecuado con el motor generador 2, el motor eléctrico, ¿para qué prendería la máquina de combustión interna? Entonces, si siempre que prende un vehículo híbrido, prende la máquina de combustión interna, depende del nivel de electrificación, pero un híbrido completo, un full hybrid como es un Prius, ese vehículo tiene un problema. Y bueno, evidentemente la luz de advertencia, que ya platicamos que es un triángulo, ¿sí? Con un signo de admiración. ¿Cuál es el entorno ideal del Prius? Bueno, pues se puede usar en cualquier tipo de conducción. De hecho, tienen 3 modos de manejo, 4 modos de manejo: modo eco, modo normal, modo de potencia y modo eléctrico. Pero creo yo que los 2 primeros es donde ofrece mayor rendimiento de combustible. Tráfico intenso y vías rápidas. Por último, pero no finalmente, ¿cuánto puede costar un error? Pues dicen, no, yo ya vi un tutorial y voy a cambiar la celda. Está bien, ¿no? Está bien. Y de repente está bien hecho, pero le falta una parte del proceso, ¿no? Que es necesario tener un manual de servicio para completarlo, ¿no? Bueno, cambio de refrigerante que daña el electrónico potencia, 60, 80 mil pesos sin temor a equivocar. Servicio del aire acondicionado que genera pérdidas de aislamiento, más de 100,000. Según el manual de servicio, hay que cambiar evaporador, condensador, líneas, compresor, evidentemente gas y lubricante. Échale números. Afinaciones de la máquina que genera condiciones de no arranque. Una afinación o un mantenimiento, más bien, que no es una afinación, bueno, un mantenimiento mal hecho. Depende de quien lo diagnostique, pero pónganle el número que ustedes quieran. Baterías que trabajaron en condiciones extremas y se afectó su vida útil. Repito, hay agencias donde puede costar 45,000, pero hay otras donde valen 70,000, ¿no? Entonces, todo por no darle mantenimiento a la batería de alto voltaje. Sustituir una celda de manera arbitraria, depende de quién lo diagnostique una vez más, ¿no? Entonces vamos a
hacer algunas preguntas, ¿no? El video aquí termina, pero vamos a estar haciendo algunas preguntas. Estos son algunos de los reconocimientos o de los entrenamientos que tenemos que nos permiten conocer un poco de esta tecnología. Tenemos una certificación, bueno, no tenemos porque no hemos podido ir a terminar el proceso de ASE, Automotive Service Excellence, L3, como especialista avanzado en vehículos híbridos y eléctricos. Una certificación vigente actualmente en electricidad y electrónica automotriz también por ASE, una A8 en eficiencia de la máquina, ¿no? De hecho, estas dos son necesarias para poder aspirar a tener esta. Si no tengo estas, no puedo presentar el examen, ¿no? Por ASE y CarQuest de Stop Start. El Prius, evidentemente, tiene un sistema de Stop Start sumamente avanzado, ¿no? Bueno, este fue para instructores. Por Ford y ASE para vehículos eléctricos. Por Chrysler y ASE para Mild Hybrid. Repito, los Mild Hybrid se están utilizando ahorita con sistemas de 48 volts. Por Automotive Training Group para diagnóstico de sistemas en vehículos híbridos y, bueno, pues algunas otras más, ¿no? Creo que eso nos hace conocer un poco de la materia y estamos a sus órdenes para cualquier duda o cualquier entrenamiento que quieran organizar, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades a Piarmex por estos 4 años. Y pues bueno, estos son algunos otros cursos que ofrecemos, no solo de vehículos híbridos, sino también algunos inéditos en Latinoamérica, ¿no? O en América inclusive, como por ejemplo diagnóstico con osciloscopio de todos estos tipos de inyectores, ¿no? Un método tan preciso o más quizá que cualquier laboratorio. De osciloscopio, pues tenemos una larga lista de oferta educativa, de electricidad, desde cursos básicos de uso de multímetro hasta pruebas de preparación para ASE A6, de gasolina, que fue donde empezamos realmente, pues bueno, desempeño del motor, emisiones de contaminantes, escáner genérico, el patito feo de la historia, pero una herramienta sumamente poderosa de diagnóstico. Permite medir, entre otras cosas, la eficiencia volumétrica de una máquina, depende el sistema de medición de aire, medir los caballos de fuerza, ¿no? No te lo va a dar, hay que saber de dónde sacar el número. Diagnóstico por línea de datos, fallos de encendido, en fin, una variada oferta respecto de gasolina y de diésel y ahora de vehículos híbridos y eléctricos. Pues bueno, por nuestra parte es todo. Muchas felicidades, Piarmex. Y hasta aquí, amigos. Excelente noche.